Sin nuestra ayuda no existirías, me espetó mi mamá frente a toda la familia. Me reí tranquilo y le dije, lo gracioso es que la compañía que adquirió tu casa lleva mi firma. Me llamo Andrés, tengo 27 años y, si alguien me hubiera preguntado hace 5 años dónde estaría hoy, jamás habría imaginado que estaría escribiendo esto. Las historias familiares suelen venir acompañadas de los mismos clichés. La sangre es más espesa que el agua, tus padres siempre quieren lo mejor para ti, al final del día, la familia siempre te respalda. Yo crecí aferrado a esas frases como si fueran un dogma. Sin embargo, la verdad es que mi familia nunca estuvo de mi lado. De hecho, parecía que disfrutaban recordarme que era el eslabón más débil. El Día de Acción de Gracias se había convertido en el campo de batalla perfecto para exponer nuestra disfunción. Imagina una mesa larga de roble, mi madre en la cabecera con esa expresión altiva, como si fuese la reina del lugar, y mi padre apoyando en silencio cada una de sus palabras. Mi hermano Diego, el hijo dorado, se regodeaba con sus elogios, y luego estaba yo, al fondo, siempre esperando que sonriera mientras los insultos se disfrazaban de bromas. Aprendí pronto que en esa casa el afecto tenía condiciones y la aprobación era una moneda que yo nunca podía pagar. Ese año, sin embargo, las cosas serían diferentes. Tenía la certeza de que me enfrentarían de nuevo, pero había algo en el aire, una tensión eléctrica imposible de ignorar. Crucé la puerta con un pastel que había horneado yo mismo, aunque de nada sirvió. Lo primero que escuché de mi madre no fue un saludo ni un me alegra que vinieras, sino, Andrés, deberías haberte puesto algo mejor. Al menos intenta aparentar que haces algo con tu vida. Fingí una sonrisa, aunque por dentro sus palabras se clavaban como cuchillas en cicatrices que pensé haber cerrado hacía años. Lo irónico era que no me iba mal en absoluto, había construido mi propio negocio, lo había levantado en silencio desde cero, y por primera vez en mi vida estaba funcionando de verdad. Pero si lo mencionaba, lo descartarían como un pasatiempo, se burlarían o me llamarían mentiroso. Mi familia siempre había preferido sostener la narrativa de que yo era un fracaso, así ellos se sentían más grandes. Por eso callé, dejé mi abrigo y tomé asiento en el extremo más lejano de la mesa, como siempre. La cena empezó con el mismo guión de cada año, mi madre alardeando del nuevo ascenso de Diego, mi padre repitiendo lo orgullosos que estaban, y luego venían los comentarios disfrazados de preocupación dirigidos a mí. ¿Todavía sigues rentando ese departamentito?, preguntó ella, con falsa ternura. Si hubieras seguido en la facultad de Derecho como te dijimos, no estarías apenas sobreviviendo. Apreté la mandíbula y me obligué a respirar. Mi hermano soltó una risita mientras hundía el tenedor en el pavó, como si reforzara su punto. Con los años desarrollé una tolerancia extraña, los insultos ya no dolían como cuchillos, más bien se sentían como recordatorios de por qué me esforzaba en salir adelante. Pero eso no quitaba el ardor. Me pregunté por qué estaba ahí, aunque sabía que si me levantaba solo les daría más motivos para burlarse. Y una parte de mí, esa que aún deseaba su aprobación, necesitaba demostrar que no era el muchacho débil que ellos recordaban. Entonces llegó el momento. Mi madre, con la copa de vino en la mano y una risa afilada, soltó, sin nosotros, Andrés, no serías nada. Nunca olvides que siempre nos has necesitado. Lo dijo fuerte, como si fuera un chiste preparado para todos. Sentí el pecho apretado, pero en lugar de encogerme como solía hacer, sonreí. Apenas un gesto, lo suficiente para que ella se detuviera. ¿De qué te ríes?, me espetó. El silencio cayó sobre la mesa. Hasta Diego dejó de sonreír y me observó. Mi corazón golpeaba con fuerza, porque era el instante que había esperado todos esos años de burlas y trabajo en silencio. La frase salió firme. Porque, mamá, dejé que las palabras flotaran antes de concluir, la compañía que acaba de comprar tu casa es mía. El tiempo se congeló. Su copa quedó suspendida en el aire, y por primera vez vi cómo su seguridad se resquebrajaba. No dije nada más. No hizo falta. El silencio pesaba más que cualquier discurso. Mi madre dejó el vaso sobre la mesa con ese sonido seco que en mi infancia me obligaba a enderezarme. Mi padre inclinó la cabeza, desconcertado, como si intentara captar algo lejano. Diego soltó una risa sarcástica, intentando minimizarlo. ¿Propiedad tuya?, se burló. Por favor, no exageres. Mi madre repitió la frase como un eco incrédulo. ¿Propiedad tuya?, y me miró como antes de regañarme. No seas ridículo, Andrés. Estamos cenando. No exagero, respondí con calma. Solo digo la verdad. Diego rodó los ojos y murmuró. Arreglaste un techo y ahora te crees empresario. Felicidades por comprar una ruina. Mi padre rió complacido ante el comentario, como siempre lo hacía con él. Mi madre, en cambio, le tocó la muñeca, dándole a entender que lo dejara en sus manos. Recuperó su sonrisa de anfitriona y dijo, si esto fuera cierto, y recalcó la palabra sí, ya lo sabríamos. Las empresas serias no adquieren casas sin hablar con el dueño, y no recibimos ninguna llamada. Podría haber explicado cómo funcionan los fideicomisos de tierras, los nombres de compañías que suenan aburridos a propósito, como todo pasa por correos, abogados y movimientos en silencio como piezas de ajedrez. Pero no lo hice. Solo doblé mi servilleta y dije, revisa tu correo. Mi teléfono vibró al instante. Mi abogado, Jorge Almeida, había enviado la confirmación. No lo toqué,
no lo necesitaba. Sabía que la balanza ya había comenzado a inclinarse. Ella no lo revisó en ese momento. Prefirió continuar con su espectáculo, preguntándole a Diego sobre su ascenso frente a mí. ¿Ya le contaste a Andrés? Senior Account Manager a los 29. Eso es admirable. Diego, con falsa modestia, sonrió satisfecho. Algunos nacen con talento, respondió, mirándome de reojo. Otros lo construyen, contesté. Ese fue el primer resquicio visible de la noche. Mi madre, en voz baja y con gesto amenazante, me dijo, si esto es alguna broma, no te humilles, Andrés. Ya hemos tenido que limpiar tus errores antes. Pero esto es acción de gracias. Un recuerdo fugaz me atravesó, y yo, con 19 años, sosteniendo en la cocina un correo de rechazo de la beca universitaria. Esa herida, que nunca cerró del todo, ardió de nuevo. La expresión de mi madre era tan clara como siempre, fruncía el ceño como si mis supuestos fracasos pudieran manchar la mesa misma. Con esa voz condescendiente que se usa para un niño terco, me había repetido en el pasado. Acepta el trabajo de asistente legal que tu tío Ramiro te ofreció, Andrés. Tú no eres de tomar riesgos. Mi padre asentía en silencio, aprobando cada palabra, mientras mi hermano Diego preguntaba si podía quedarse con mi escritorio para su equipo de videojuegos. Total, yo no lo necesitaba. Dejé el tenedor sobre el plato, y sin perder la calma, la miré. No es un capricho. Diego, con la boca llena, soltó. Entonces demuéstralo. Muestra la escritura, el logo, haz el numerito. Papá emitió un gruñido de aprobación. Exacto. Si no puedes hacerlo, basta. Hoy celebramos a Diego. Alzó su copa hacia mi hermano y todos brindaron al unísono, como tantas veces, siempre por él. Para mí, quedaba el silencio, la condena disfrazada de costumbre. Sentí que el aire se me apretaba en el pecho, pero ya no era la vieja necesidad de ser aceptado. Era la calma previa a una tormenta que llevaba tiempo preparando. Mis ojos recorrieron la habitación que conocía de memoria, los platos azules y blancos, la esquina abollada de la mesa donde había chocado un camión de juguete y me castigaron por descuidado, la foto enmarcada de Diego con su chaqueta de deportes, y la mía, más pequeña, casi oculta detrás de un gallo de cerámica. Cada detalle era como un ensayo para esta noche. No levanté la copa. En cambio, pregunté con voz serena. ¿Hace cuánto no revisan la hipoteca? Papá frunció el ceño. ¿La hipoteca? Sí, la han refinanciado varias veces. La última vez las tasas eran más altas. Los pagos subieron, ¿cierto? Su mandíbula se tensó. Siempre había tratado los números como si fueran llaves que solo él podía usar. Nos manejamos bien. ¿De verdad? Intervine yo. Mamá sonrió con dulzura forzada. Nunca hemos necesitado ayuda, a diferencia de ti. Esa palabra, ayuda, siempre cargada de veneno, me devolvió a mis 21 años. Cuando vivía en un estudio con un colchón en el suelo. Les pedí prestada la vieja cortadora de césped para iniciar un trabajo de verano, pero papá se negó. La vas a romper. Diego, en cambio, se ofreció a alquilármela por $20 diarios. Terminé comprando una de segunda mano por 35 y destrocé mis palmas con ampollas aquel julio. Mamá, todavía con tono amable, insistió. Andrés, ya que hablamos de cosas de adultos, espero que hayas traído el postre que pedimos. Contribuir es importante. Si traje tarta, respondí. Y también traje una carta. Aquello la hizo parpadear. Saqué un sobre de mi bolso y lo dejé sobre la mesa. Tenía su nombre impreso con letras negras, nítidas. Vi como algo en su postura cambiaba, una alerta sutil. Diego bufó. ¿En serio? ¿Ahora vamos a abrir correspondencia en la cena? Qué raro. No es raro. Es informativo, dije. La mirada de mi madre buscó la de mi padre. Por un instante él pareció encogerse, como si lo hubieran desinflado. Alargó la mano hacia el sobre, pero ella lo sujetó primero, acercándolo hacia sí con un gesto posesivo. No lo abrió. Aún no. Andrés, dijo al fin, con esa voz azucarada que reservaba para los eventos en la iglesia, nos preocupamos por ti porque tomas decisiones impulsivas. Dejas la facultad de Derecho, saltas entre proyectos y empresas. No salto, la corregí, construyo. Su sonrisa se mantuvo, pero los ojos no la acompañaron. Incluso si fuera cierto, ¿por qué deberíamos estar involucrados en esas construcciones tuyas? Porque esta casa está involucrada en una de ellas. Diego lanzó la servilleta a la mesa. Esto es ridículo. Papá, mamá, no lo permitan. Habla en acertijos y se cree un genio. Solo quiere arruinar la cena. Diego, murmuró mamá, intentando calmarlo, más interesada en controlar el tono que en corregirlo. Luego volvió hacia mí. Andrés, si necesitabas dinero. Yo nunca les pedí dinero, la interrumpí. Me salió más cortante de lo que esperaba, y no me retracté. Jamás lo hice. Su rostro se endureció. Te dimos un hogar, comida, ropa. Y llevaron la cuenta de cada cosa, respondí. Era la primera vez que lo decía en voz alta. Cada gesto de bondad tenía su precio. Sus ojos centellearon. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo? Repliqué, apoyando las palmas sobre mis piernas para mantener la calma. ¿Cuántas veces me dijeron que era una carga por querer aceptar una pasantía sin sueldo? ¿Cuántas veces calificaron mis ideas de infantiles solo porque no eran las suyas? Ustedes decían que el amor era guía, pero su guía siempre fue una cadena. Papá se inclinó hacia atrás, a la defensiva. Hicimos lo mejor para Diego. Lo sé,
contesté en voz baja, sin necesidad de gritar. La verdad se oye sola. Ok, víctima, se burló Diego. Lo miré con firmeza. ¿Recuerdas cuando papá y mamá firmaron contigo la compra de tu primer condominio? Pagaron la entrada y lo llamaron una inversión en tu futuro. Él sonrió satisfecho. Un movimiento inteligente. Les salió bien. Y cuando pedí ayuda para costear un examen de certificación, la respuesta fue, primero gánatelo y después te apoyamos. Me lo gané, aprobé, y ustedes no fueron a la ceremonia. Mamá apretó los labios. Estábamos ocupados con la inauguración del departamento de Diego. Lo sé, vi las fotos. El ambiente se enfrió, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno noviembre. Estás sacando cosas viejas, dijo mamá, ya sin la voz de anfitriona. Andrés, eso no es justo. Lo justo es que aprendí a crecer solo. Aprendí a no suplicarles que me vieran. Y también aprendí a leer contratos. Señalé el sobre. ¿Otra vez con contratos? Bufó Diego. Déjalo hablar, intervino papá. Pero no era permiso, era un reto. Así que hablé. Hace 2 meses, una sociedad adquirió la hipoteca. Es completamente legal. Los pagos se transfieren a otra entidad. Mandaron el aviso, quizá lo pasaron por alto, o tal vez lo tiraron pensando que era propaganda. La voz de mamá se volvió filosa. ¿Y esa sociedad es tuya? Sí, exhaló por la nariz, contenida, como si soltara un dardo invisible. Si eso fuera cierto, podrías cambiar nuestros términos. Podría, respondí despacio, o podría dejarlos como están. Diego soltó una carcajada incrédula. Estás mintiendo. Lo observé, y por primera vez sentí lástima. Él había crecido creyendo que el mundo siempre se movería a su favor con solo empujarlo. Yo, en cambio, aprendí dónde estaban las bisagras. ¿Por qué? Preguntó papá. Su tono no era suave, pero sí menos blindado. Respiré hondo, y por primera vez mi voz sonó firme en esa casa. Porque esta vez, yo tengo la llave. Había decidido que esta vez no llegaría pidiendo comprensión, sino con argumentos que tuvieran peso real. El sonido del sobre al ser arrastrado sobre la mesa rompió el silencio. Mi madre lo acercó hacia ella, tomó un cuchillo y cortó la solapa con precisión. El papel crujió mientras desplegaba la carta. Sus ojos se movían de un lado a otro, y en su expresión noté una sacudida sutil. Dejó la hoja sobre la mesa, pero no soltó el borde, como si temiera que pudiera escaparse. ¿Quién te convenció de esto? Preguntó con tono helado. ¿Quién te enseñó a hacerlo? Personas que prefieren escuchar antes de burlarse, respondí con calma. Su mirada se clavó en mí, calculadora como siempre. De niño, la había visto manipular recuerdos para moldearlos a su conveniencia, convirtiéndose ella en la heroína y a mí en la lección. Ahora buscaba la forma de hacer lo mismo. Finalmente sonrió. Reconocí esa sonrisa, preludio de una nueva fase disfrazada de misericordia. Andrés, dijo en voz baja, si esto es verdad, estamos orgullosos de ti. En serio, siempre quisimos que encontraras un rumbo, pero deberías haber venido a nosotros primero. Somos tus padres, te habríamos guiado. Me habrían apartado de esto, contesté. No lo sabes, replicó, fingiendo estar herida. Nos pintas como villanos. Diego, con los brazos cruzados como un árbitro, intervino. Solo admite que exageraste. Nos reímos, comemos pastel y seguimos adelante. Mi padre carraspeó. Si realmente hiciste esto, piensa en la familia. No pongas a tu madre bajo tensión, su salud es delicada. Casi solté una carcajada. Aquella supuesta fragilidad había sobrevivido a comités de caridad, remodelaciones interminables y años de cenas navideñas organizadas al milímetro. Pero me contuve. Si pensé en la familia, dije despacio. Por eso los términos aún no han cambiado. La palabra cayó como una pequeña bomba bien medida. Mi madre se estremeció. Diego se inclinó hacia adelante. ¿Y qué es lo que quieres entonces? ¿Dinero? ¿Reconocimiento? ¿Un desfile? Lo miré y recordé al niño que me había quitado mi sudadera nueva al día siguiente de mi cumpleaños porque le quedaba mejor. Al adolescente que devolvía mi coche con el tanque vacío. Y ahora, al hombre que me observaba como si yo hubiera invadido su oficina sin invitación. Quiero que dejes de repetirme que no valgo nada, respondí. Los labios de mi madre temblaron. Sus ojos brillaban con un resplandor que parecía lágrima, pero nunca llegaba a caer. Nunca dijimos eso, insistió. Guardé silencio, y ese fue mi verdadero argumento. Entonces cambió de táctica. Diego, ordenó, repentinamente enérgica. Cuéntale a tu hermano lo de la sociedad que tu firma te ofreció. Él captó la señal y se aferró al desvío. Sí. El próximo año seré socio junior. Los grandes clientes confían en mí porque saben que cumplo. ¿De verdad? Pregunté, con tono suave. No era crueldad, era necesidad de comprobar hasta dónde estaban dispuestos a sostener la farsa. Diego se tensó. ¿Qué insinúas? Tomé mi vaso de agua y dejé que el frío me centrara. Que cada vez que intenté incluirte en algo que estaba construyendo, incluso en cosas pequeñas, dijiste que no servía. Que mis ideas eran graciosas. Lo eran, respondió sin pensar, hasta darse cuenta de cómo sonaba. Quiero decir, en aquel momento, mi madre lo rescató, moldeando el relato. Tienen fortalezas distintas. Diego es confiable, tú eres creativo. Creativo es tu código para decir inestable, dije, y vi cómo sus ojos volvieron a chispear. Mi padre se levantó con el plato en la mano. Basta, vamos a comer en paz. Andrés, si quieres hablar de esto,
Lo hacemos después del postre. Yo también me puse de pie. De acuerdo, después del postre, dije, y tras una pausa añadí, quizá quieran invitar a su agente inmobiliario también. La expresión de mi madre se tensó como si hubiera mordido un limón. ¿Por qué haríamos eso? Porque hay una jornada de puertas abiertas este sábado, respondí. Quizás prefieran opinar sobre la decoración. El silencio se volvió tan pesado que incluso el tic-tac del reloj pareció contenerse. Mi padre bajó lentamente el plato. Nosotros no hemos programado ninguna jornada. No, asentí. Ustedes no. La voz de mi madre bajó a un murmullo. Andrés, ¿qué hiciste? Me aseguré de que su lista de compradores incluya a quienes realmente cierran tratos, contesté. Esto es una locura, saltó Diego. No están vendiendo. Entonces tendrán que hablar con su prestamista, respondí con serenidad. La mano de mi madre tembló sobre la carta. Lo noté, y ella odió que yo lo viera. No tienes derecho. Tengo todos los derechos que un acreedor posee, repuse, y aún no he ejercido ninguno. Sus ojos me estudiaban, buscando la salida adecuada, negación, desprecio, afecto fingido, enojo, súplica. Finalmente eligió rapidez. Está bien, dijo con frialdad. Si te metiste en nuestros asuntos, entonces deshazlo. Llama a tu gente y anula esto de inmediato. No, contesté sin dureza. Pero escucharé. ¿Escuchar qué? Intervino Diego, irritado. Un plan, un cambio, respondí. Mi madre soltó una risa quebradiza. ¿Cambios? ¿Crees que puedes entrar aquí en Acción de Gracias y dictar cómo vamos a vivir? Creo, dije despacio, sintiendo cómo se mezclaba el viejo dolor con una fuerza nueva, que ya no voy a fingir que sus palabras no tienen consecuencias. Ella se irguió en su silla, más alta de lo que nunca la había visto. Si insistes en este juego, dijo con voz firme, estarás eligiendo apartarte de la familia. No vengas llorando cuando nos necesites. No lo haré, respondí, y ambos sabíamos que nunca lo había hecho. Diego empujó su silla con un golpe seco. Voy a llamar al tío Ramiro. Él pondrá orden en todo esto. Se dirigió al salón, y pude escuchar su voz elevarse, indignada y segura de sí misma, como siempre, usando el volumen como sustituto del poder. Mi padre volvió a sentarse, lento, agotado, como si de pronto la silla pudiera fallarle. Se veía mayor, vencido. La lucha parecía haberlo abandonado. Hijo, dijo, y por un instante su voz dejó de sonar como juez o como contador, y se volvió la de un hombre que había construido su vida sobre certezas que ahora tambaleaban. ¿Qué es lo que quieres? Podría haber dicho una cifra, podría haber puesto una condición. En lugar de discutir, respondí con calma. Respeto. Él bajó la mirada, como si buscara esa palabra escrita en el mantel y pudiera calcular su valor. No respondió, no tenía idea de cómo medirlo. Mi madre se levantó de golpe, la silla chirrió contra el piso. Con voz elevada, dirigida más a Diego que ya no estaba en la sala que a mí, exclamó. No voy a permitir que me amenacen en mi propia casa. Apretó contra su pecho la carta como si fuera un bolso y sentenció. Hablaremos con nuestro abogado, y tú, Andrés, te vas ahora mismo. La miré fijamente. No estoy alzando la voz, ni haciendo exigencias. Solo te pido que dejes de tratarme como a un niño al que puedes callar con un regaño. Ella señaló la puerta con gesto tajante. Fuera. Busqué los ojos de mi padre, pero no se atrevió a mirarme. Volví la vista hacia la pared llena de fotos, la chaqueta deportiva, el gallo, mi retrato apenas visible entre sombras. Sentí que algo se asentaba dentro de mí. No era rencor, tampoco dureza, solo una certeza firme. Me puse el abrigo. En ese momento, Diego apareció de nuevo, con el rostro enrojecido por la exaltación y el teléfono en la mano. El tío Ramiro dice que esto es solo un intento de asustarnos, soltó, casi sin aliento. Afirma que no puedes hacer nada sin el consentimiento de mamá y papá. Levanté una ceja. El tío Ramiro es dentista. Diego perdió un poco de aire en ese instante. Mamá le lanzó una mirada de advertencia antes de recomponerse y recuperar la serenidad en su expresión. Nos veremos en los tribunales si es necesario, dijo, con tono de sentencia final. Asentí apenas una vez. Disfruta tu pequeño juego. Ella sonrió con frialdad. Revisa tu correo esta noche. Lo haré. Caminé hacia la puerta. La madera de la casa crujía bajo mis pasos como si me recordara rutas antiguas. Antes de salir, me detuve. De verdad traje un pastel, dije, dejando la caja sobre la mesa de la entrada. De calabaza, tu favorito. Ella no respondió. Diego murmuró algo como dramático, y papá siguió mirando la superficie de la mesa como si en las vetas de la madera encontrara el futuro. El aire frío de noviembre me golpeó en las mejillas al salir, olía a humo de chimeneas vecinas. Las luces de mi auto parpadearon al desbloquearlo, como dos ojos en la oscuridad. Me senté al volante y esperé a que el pulso se calmara. Entonces, mi teléfono vibró. Un nuevo correo de la compañía de títulos. Luego, un mensaje breve de mi abogado. Recibimos confirmación de su representación. Tenemos llamada programada el lunes. Además, aviso de notificación de servicio esta noche como cortesía. Me quedé mirando la pantalla hasta que las palabras dejaron de tambalear. Una cortesía. Años escuchando que yo debía todo, y ahora era yo quien pagaba por el privilegio de ser justo. Solté una risa seca, sin humor, y dejé el teléfono boca abajo. Desde la ventana de la cocina la luz se derramaba en un rectángulo amarillo. Dentro,
Sombras se movían, la silueta de mamá, el ir y venir inquieto de Diego, la quietud de papá. Recordé otro día de Acción de Gracias. Cuando tenía 12 años sí quemé los panecillos. Mamá hizo un espectáculo de perdonarme, pero luego repitió esa historia durante años como una anécdota graciosa sobre mi descuido. Acumulaba recuerdos como trofeos. Me pregunté cómo contaría esta vez el relato, si llegaba a tener la oportunidad. Giré la llave. El motor ronroneó como una promesa tranquila. Apenas avancé unos metros, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un número desconocido, aunque el código de área me resultaba familiar. El mensaje era escueto: debemos hablar. Acto seguido, otro texto desde un número distinto: no lo hagas. No necesité confirmar quién enviaba cada uno. Uno sonaba medido, el otro, como una orden. El frío de la noche se volvió más intenso. Conduje 2 cuadras antes de detenerme bajo un arce desnudo. El motor siguió encendido mientras yo dudaba, con el pulgar suspendido sobre la pantalla, la respiración empañando el tablero. No había decidido aún si responder, ni cuánta misericordia quería mostrar. De pronto, apareció la vista previa de un correo que me erizó la piel: aviso de inspección. Viernes, 10 de la mañana. Se requiere su presencia. El plan que había guardado en silencio empezaba a moverse solo. Mis faros iluminaron entonces una figura que bajaba de la acera, agitándose con urgencia para detenerme. Reconocí de inmediato esa silueta y su costumbre de pararse en medio de la calle como si el mundo se detuviera por él. Era Diego. Estaba solo, sin abrigo, con el teléfono en la mano y una expresión que no lograba descifrar. Contra mi mejor juicio, avancé y bajé la ventanilla. Se inclinó, el aliento nublando el aire, los ojos brillantes entre rabia y pánico. «Andrés», dijo, con la voz tensa, «tenemos que hablar ahora. Hay algo que no sabes sobre la casa». Miró por encima del hombro, temiendo que alguien lo oyera, y luego volvió a mí con urgencia y una pizca de miedo. Antes de que pudiera responder o decidir si me iba, soltó la frase que no esperaba escuchar en esa noche oscura de noviembre: «Hay una segunda hipoteca». Su voz temblaba, sus ojos iban y venían hacia la casa, como si mamá fuera a irrumpir en cualquier momento. «No te lo dijeron». «A mí tampoco». «Es grave, Andrés, muy grave». Por un instante pensé que fingía, buscando recuperar dignidad con un giro dramático. Pero el modo en que apretaba la mandíbula y ese filo quebrado en su tono me demostraron lo contrario. Era miedo, y Diego no estaba acostumbrado a sentir miedo. Me quedé viéndolo tiritar bajo el frío. Una parte de mí quería dejarlo sufrir, subir la ventanilla y marcharme, satisfecho por haber demostrado mi punto. Pero otra parte, más silenciosa y madura, necesitaba saber. Necesitaba arrancar de una vez todas las cortinas que me habían impuesto entre ellos y la verdad. Abrí el seguro. Diego entró apresurado y cerró la puerta como si escapáramos de algo. Se frotó las manos buscando calor y me pasó su teléfono. «Mira», era una cadena de correos, estados de hipoteca, notificaciones, balances incoherentes. Habían estado sacando capital de la casa durante años, vaciándola poco a poco bajo una fachada de estabilidad. La segunda hipoteca era reciente, quizá de 6 meses atrás, y las cifras eran peores de lo que imaginaba: pagos atrasados, cargos acumulados, una cláusula de vencimiento inminente. Me dijeron que la casa estaba a salvo, susurró, con la voz quebrada como no se la había escuchado desde que éramos niños. Me aseguraron que no había nada de qué preocuparme, que todo estaba bien. Quise sentir compasión, pero lo único que me venía a la mente eran todas las veces que ellos me habían repetido esas mismas palabras, solo que en mi caso nunca eran consuelo, sino una forma de silenciarme. Siempre había sido: deja de preocuparte, deja de preguntar, deja de soñar, deja de ser un problema. Y ahora, por fin, esa indiferencia parecía alcanzarlos a ellos. «No pueden sostener esto», susurró Diego. «Papá ya tiene las tarjetas al tope. Mamá anda malabareando con 3 más. Se están hundiendo, Andrés, y ahora tú eres el único que queda». Su voz se quebró y se detuvo. Yo miraba el tablero del auto iluminado por ese resplandor azul tenue que dibujaba las líneas de mis manos en el volante. Durante años me habían señalado como el incapaz, el irresponsable, el fracaso de la familia. Mientras tanto, ellos levantaban en secreto un castillo de naipes, confiando en que nadie lo descubriría hasta que se desplomara. Esa carga cayó sobre mí como plomo. No era triunfo, tampoco la venganza dulce que tantas veces había imaginado. Era algo mucho más pesado, solitario. Al final, no importaba lo que hiciera, yo ya estaba dentro de las ruinas. «¿Por qué me dices esto?», le pregunté por fin. Diego me miró con los ojos cansados, abiertos de par en par. «Porque eres el único que puede arreglarlo». La frase quedó suspendida entre los dos. Sentí como el pecho me ardía. Arreglarlo, claro, ese siempre había sido el papel que me guardaban. No como héroe ni como igual, sino como la red de seguridad que juraban no necesitar hasta el momento en que caían. Lo dejé frente a su casa sin decir palabra. Su figura se perdió bajo la luz del porche, encorvado contra el frío. Yo seguí conduciendo sin rumbo, atravesando calles vacías de un pueblo dormido. El teléfono vibró. Era un recordatorio de mi abogado sobre la inspección del viernes. No contesté. No podía. Aquella noche, en mi apartamento pequeño,
con muebles de segunda mano y pintura descascarada en el techo del baño. Me senté frente al portátil. La pantalla iluminaba los contratos, los números, el andamiaje que había construido pacientemente. Durante años me convencí de que todo era por libertad, por demostrarles que estaban equivocados, por ser más que la sombra en la que me habían relegado. Pero en ese instante se sentía como una trampa, no solo para ellos, sino para mí también. Me froté las sienes con los dedos, el cansancio calando hasta los huesos. Por primera vez en mucho tiempo me sentí pequeño, como aquel chico sentado en la mesa, observando cómo el foco brillaba siempre sobre Diego, mientras yo me quedaba arrinconado. La ironía era cruel, ahora los papeles se habían invertido y eso me atravesaba como una daga. No dormí, pasé horas delante del resplandor blanco de la laptop, imaginando escenarios, dejarlos perderlo todo, intervenir y salvarlos, buscar un punto medio. Cada alternativa era como elegir entre fuego o hielo. Con el amanecer, no había tomado una decisión clara, pero una semilla había quedado plantada, un plan, no para ellos, sino para mí. Porque ya fuese que ayudara o me alejara, había una certeza. No podía seguir viviendo bajo la sombra de su aprobación o su rechazo. Aquella cena de acción de gracias había roto algo, pero también había sembrado otra cosa. Y cuando la primera luz entró por la ventana, me escuché susurrar, mitad promesa, mitad plegaria. Es hora de alejarme, pero no con las manos vacías. La idea prendió como una chispa, pequeña pero firme. No sabía todavía cómo se materializaría mi libertad o mi revancha, pero tenía claro que los días de ser su sombra habían terminado. Entonces volvió a sonar el teléfono. Esta vez no era Diego ni mi abogado. Era mamá, solo un mensaje, breve y afilado. Te arrepentirás de cruzar a esta familia. Me quedé mirando la pantalla hasta que las letras se emborronaron. Luego dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y respiré en silencio. El arrepentimiento era lo único que ya no me quitaba el sueño. Las semanas posteriores a esa noche fueron como caminar en medio de una neblina. Cada mañana me despertaba con ese mensaje de mamá resonando en la cabeza. Te arrepentirás de cruzar a esta familia. Al principio me acompañaba como un abrigo viejo del que no me podía deshacer. Me encontraba revisando fotos pasadas en el móvil, la graduación de Diego, los asados familiares, cumpleaños donde parecía sonreír de verdad aunque por dentro me sintiera vacío. Me sorprendía preguntándome por qué seguía importándome su mirada, por qué quería que me reconocieran todavía, hasta que algo cambió. Tal vez fue el cansancio, tal vez la claridad que llega cuando uno ya no tiene fuerzas para cargar más. Una noche, sentado en mi escritorio, con contratos y proyecciones de crecimiento desparramados frente a mí, vi de verdad lo que había construido, no como un escudo contra ellos, no como una prueba de mi valía, sino como algo propio, mi trabajo, mis elecciones, mi futuro. Y cuando lo comprendí así, ya no pude volver a verlo de otra manera. Diciembre fue un torbellino. Acuerdos que llevaba meses negociando por fin se concretaron. Una propiedad en renta que había adquirido empezó a generar lo suficiente para cubrir su hipoteca. La pequeña startup tecnológica en la que había arriesgado algo de capital duplicó silenciosamente su valor. Por primera vez, el dinero no se escapaba entre mis dedos, crecía, se multiplicaba, se volvía estable. Me mudé a un apartamento mejor, no para ostentar, sino para tener un lugar sin goteras, un espacio que de verdad se sintiera como hogar. Lo amueblé pieza por pieza, no con sobras ni muebles usados, sino con objetos que yo mismo elegía, un escritorio de nogal, una silla de cuero firme, estanterías con libros que quería leer y no con títulos que fingieran impresionar. Y no era solo el dinero, era la libertad. Los clientes ahora me buscaban a mí en lugar de yo perseguirlos. Mi nombre era recomendado, mi opinión respetada. Las llamadas ya no eran sermones, sino oportunidades. Entraba a las reuniones con mi propio traje, pagado con mi esfuerzo, y veía cómo la gente inclinaba la cabeza para escucharme. Ya no era el muchacho relegado a la sombra. La ironía se acentuó cuando mis padres intentaron reaparecer. Empezaron con gestos pequeños, un «Feliz Navidad» forzado de papá, un «Espero que estés bien» de mamá acompañado de un artículo reenviado sobre cómo las familias exitosas se mantienen unidas. No respondí, no por rencor, sino por elección. Por primera vez, el silencio estaba en mis manos. Diego llamó 3 veces en una sola semana. Nunca dejó mensajes de voz, pero el horario de sus llamadas lo decía todo. Siempre tarde, siempre con ese tono de urgencia implícita que delataba que algo se estaba desmoronando. Yo dejé que sonara. En lugar de contestar, concentré mi energía en seguir construyendo. En enero se me presentó la oportunidad de invertir en una propiedad en el centro, un local comercial que mi abogada definió como un gigante dormido. Era arriesgado, pero al caminar dentro de aquel edificio vacío, con baldosas agrietadas y ventanas polvorientas, sentí algo despertar en mí. Firmé los papeles. 6 meses después, el lugar estaba renovado, alquilado y generando rendimientos que jamás hubiera imaginado. Cada logro alimentaba al siguiente. Mi nombre, y el de mi empresa, empezó a aparecer en los periódicos locales de negocios. Al principio eran menciones pequeñas, luego artículos completos. Personas que antes me ignoraban ahora pedían reunirse conmigo para tomar un café. Y con cada apretón de manos, cada contrato cerrado, cada dólar ganado, aquel mensaje de mi madre,
vas a lamentar enfrentarte a esta familia, se fue desdibujando hasta quedar reducido a un ruido de fondo. Para la primavera, caminaba más erguido, mis trajes quedaban mejor, mi agenda estaba llena y cuando me miraba al espejo, ya no cargaba el peso de sus voces. Por primera vez en mi vida no sentía que debía demostrar algo, simplemente estaba viviendo. Fue justo entonces cuando apareció la primera grieta en su fachada perfecta, una carta. Irónico, considerando lo que había significado aquel sobre en acción de gracias. Esta vez no venía de una compañía de títulos, sino de su propio banco. Mi abogada me la reenvió con una nota breve. Pensé que querrías ver esto. El documento confirmaba lo que Diego había susurrado aquella noche en mi coche. La segunda hipoteca estaba colapsando. Los pagos no se realizaban, las comisiones se acumulaban. La ejecución hipotecaria ya no era una amenaza, era un reloj avanzando con un tic-tac ensordecedor. Sostuve la carta en mi escritorio, y en vez de sentir la angustia que quizá habría sentido antes, me invadió una calma extraña. No porque deseara verlos perderlo todo, sino porque entendí que, por primera vez, esa crisis no me pertenecía. Su desastre no era mi carga. Sin embargo, en lo más profundo de mí, surgió una chispa. Un pensamiento firme y silencioso. Si querían seguir jugando a manipular, a imponer control, a pintarme como un don nadie, quizá había llegado el momento de demostrarles lo que ese don nadie podía construir. Esa chispa se avivó aún más 2 semanas después, cuando recibí otra invitación por correo. Cartulina color crema, letras en relieve, cena familiar. Sábado, 7 de la tarde obligatoria. Ninguna explicación, ningún intento de disculpa, solo una orden. Como si nada hubiera cambiado, como si siguiera siendo esa sombra en la esquina, obligado a sonreír mientras Diego recibía todos los elogios. Sostuve la tarjeta entre mis dedos, acariciando las letras doradas, y sonreí. Porque si ellos pensaban que el Andrés que antes se encogía en esa mesa iba a aparecer, estaban a punto de descubrir cuánto había cambiado. Observé esa invitación más tiempo del que quisiera admitir. La palabra obligatoria no estaba en negritas, pero bien podía haber sido grabada en piedra. Siempre había sido así con ellos, convertir una petición en orden, una orden en ley, y esperar que yo obedeciera como si fuera mi deber. Casi reí cuando la dejé sobre la mesa. Obligatoria. Tenía 27 años, dirigía mi propia empresa. Tenía empleados que dependían de mí y clientes que valoraban mi tiempo. Y aún así, ese viejo tirón me recordaba a cuando tenía 12, de pie en lo alto de las escaleras tras escuchar a mi madre gritar mi nombre, debatiéndome entre bajar rápido o arriesgarme a un castigo. Pero esta vez no me sentía pequeño, me sentía firme, porque sabía algo que ellos no, el equilibrio de poder había cambiado, y no volvería atrás. Aún así, la invitación me dejó con una duda, ¿por qué ahora? Después de semanas de silencio, salvo las llamadas desesperadas de Diego, ¿qué motivaba de pronto esa cena? La respuesta llegó pronto. El lunes siguiente mi abogada me llamó. Andrés, dijo con ese tono calmado que usan los abogados al dar malas noticias, tus padres contrataron un nuevo bufete. Están impugnando la notificación. Alegan que nunca la recibieron. Me recosté en mi silla, mirando por la ventana de mi oficina. ¿Impugnando? Claro que sí. Si la negación fuese una profesión, mis padres habrían sido directores generales. ¿Pueden hacerlo? Pregunté. Pueden intentarlo, respondió ella. Pero el rastro de papeles está limpio, notificaciones enviadas, confirmadas, certificadas. No tienen mucho terreno donde sostenerse. Esa frase, mucho terreno, se me quedó grabada. Porque eso era, justamente, lo que estaban perdiendo, terreno. Durante años habían vivido en lo alto de una colina, lanzándome juicios como piedras. Y ahora, la tierra bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. Después de esa llamada pasé por su casa. No me detuve. Solo reduje la velocidad para mirar. Las contraventanas necesitaban pintura, el jardín lucía descuidado y un cartel de "se vende" estaba torcido en el césped, como colocado con prisa. Entonces vi algo más, una camioneta negra, reluciente, estacionada en la entrada. No era de ellos. Una semana más tarde la reconocí en una cafetería del centro, justo cuando llegaba a reunirme con un nuevo desarrollador. Un hombre de traje impecable se levantó para estrechar mi mano y se presentó. Jorge Almeida. Su firma se especializaba en propiedades en dificultades y estaba muy interesado en el vecindario donde se encontraba la casa de mis padres. Lo escuché, bebí mi café, hice preguntas. Cuanto más hablaba, más claro quedaba, no miraba solo su casa, miraba la calle entera. Tenía el respaldo silencioso de la ciudad para un plan de reurbanización. En ese instante, la chispa dentro de mí se transformó en algo más cortante, porque entendí que ya no se trataba solo de una vivienda. Era una cuestión de influencia en una escala que ellos ni siquiera imaginaban. Cuando Almeida deslizó una carpeta sobre la mesa, llena de mapas y documentos de zonificación, mantuve el rostro sereno, pero por dentro estaba electrizado. Si me aliaba con él, o mejor aún, si me adelantaba, podría posicionarme no solo como dueño de su hipoteca, sino como pieza clave en la transformación del suelo mismo que pisaban. Lo pensaré, le respondí, cerrando la carpeta con calma. Y lo pensé durante muchas noches, acostado en la cama,
trazando el tablero de ajedrez en mi cabeza. Tenía dos caminos: usar esa información en silencio para fortalecer mi posición o llevarla a la cena familiar y ponerla sobre la mesa como un arma cargada. Pero cuanto más lo meditaba, más claro veía que la venganza no se trata de un golpe único. Se trata de paciencia, de dejar que la otra parte crea que aún tiene el control, mientras el terreno se mueve bajo sus pies. Así que esperé, reforcé mi posición, firmé un acuerdo preliminar con Almeida, que colocaba a mi empresa en la primera línea para adquirir no solo la propiedad de mis padres, sino varias más en su misma calle. No presumí, no envié advertencias, solo avancé en silencio, movimiento tras movimiento, hasta que el tablero cambió por completo. Y la ironía era exquisita. Cada paso que daba para expandirme significaba menos opciones para ellos. Cada contrato firmado cerraba un poco más las paredes a su alrededor. Cuando llegó el sábado de la famosa cena obligatoria, ya no caminaba hacia esa casa como el muchacho al que ellos creían controlar. Entré en esa casa con la seguridad de quien sostiene el plano de un futuro que los demás aún no alcanzaban a imaginar. En mi bolsillo, perfectamente doblado, llevaba una copia del mapa de reurbanización que Jorge Almeida me había entregado. No pensaba mostrarlo de inmediato. La venganza, después de todo, siempre resulta más efectiva cuando se deja que el silencio pese primero. Pero tenía claro algo: cuando desplegara ese documento sobre la mesa, nada en ese hogar volvería a ser igual. La invitación a cenar había marcado las 7 en punto, pero yo aparecí a las 7:10, a propósito. El antiguo yo habría llegado a las 6:50, repasando excusas educadas, preparando respuestas para las críticas sobre mi aspecto, mi ropa o mi supuesta falta de ambición. Esta vez, caminé con calma por el sendero, el cuello del abrigo levantado contra el frío de comienzos de primavera. El mapa de reurbanización descansaba, firme, en mi bolsillo interior. Afuera, el cartel de Se vende seguía inclinado, más torcido que antes, como si hubiera perdido las fuerzas para sostenerse. Mamá abrió la puerta. Se había arreglado con esmero, el cabello perfectamente peinado, los pendientes de perlas, el labial marcado, aunque en su sonrisa se notaba cierta rigidez. «Andrés», dijo con un entusiasmo forzado. «Qué bueno que viniste». «Por supuesto», respondí, mi voz serena, sin rastro de defensa. Eso era lo importante. Dentro, la mesa estaba impecablemente preparada, velas encendidas, vajilla brillante. Papá ocupaba su sitio en la cabecera con la rigidez habitual, y a su derecha estaba Diego. Ambos levantaron la vista hacia mí con la misma expresión, una mezcla de fastidio y cansancio. Era como subir a un escenario donde el guión ya estaba escrito para mí, interpretar al hijo problemático, recibir reprimendas y marcharme en silencio. Pero esa noche no había ido a representar su obra, había ido a escribir la mía. La cena comenzó con la habitual farsa. Mamá me preguntó por mis pequeños proyectos. Papá habló de un nuevo cliente de Diego. Cada vez que lo mencionaban, mi hermano me lanzaba una sonrisa burlona, disfrutando del brillo de aprobación que lo rodeaba. Yo lo permití. Comí en silencio, sin interrumpir, sin hacer preguntas. A mitad de la comida, mamá dejó el tenedor sobre el mantel y entrelazó las manos como una jueza a punto de dar su veredicto. «Andrés», dijo, suave pero con filo, «tenemos que hablar sobre lo ocurrido en Acción de Gracias». «Claro», contesté con calma. Papá intervino de inmediato, con voz grave. «Avergonzaste a esta familia con tu numerito sobre la hipoteca. Eso fue totalmente innecesario. Los asuntos privados no se ventilan en la mesa». Diego soltó una risa breve, burlona. «Y tampoco se inventan historias para aparentar importancia». Esperé a que sus palabras se asentaran antes de responder. «No inventé nada». Saqué de mi bolsillo una carpeta y la coloqué sobre la mesa. Sus miradas se clavaron en ella como si fuera radioactiva. Los dedos de mamá se agitaron con nerviosismo. «¿Qué es eso?», preguntó. «Pruebas», contesté sin elevar la voz. Deslicé la primera hoja, un aviso de cambio de servicio con el nombre de mi empresa en la parte inferior. Luego, la confirmación de pagos enviados a la nueva cuenta. Y después, el aviso de ejecución hipotecaria sobre la segunda hipoteca que habían ocultado. Los rostros se transformaron uno a uno. Papá palideció, la boca de Diego se abrió y se cerró sin emitir sonido, y la sonrisa de mamá se quebró aunque intentó recomponerla como si nada pasara. «No entiendes lo que estás mirando», dijo con rapidez, golpeando los papeles como si al moverlos pudiera cambiar su significado. «Sí lo entiendo», respondí con voz baja. Entonces saqué el mapa, lo desplegué despacio, con toda intención, y lo extendí sobre la mesa. Las líneas rojas señalaban parcelas de la calle, propiedades ya comprometidas. Su casa estaba rodeada por un círculo grueso. Este es el plan de reurbanización de su vecindario. No se trata solo de esta casa. Están en medio de un proyecto que avanzará con o sin ustedes. El silencio cayó con un peso insoportable. Diego se inclinó hacia adelante, repasando el mapa con ojos desorbitados. Papá se llevó los dedos al puente de la nariz y murmuró algo entre dientes. Mamá permaneció inmóvil, las manos apretadas en su regazo. Finalmente, Diego habló. Esto no puede ser real». «Lo es», respondí con firmeza. «Y ya no tienen el control». Papá golpeó la mesa con la palma,
haciendo temblar las copas. Esta familia la construimos desde la nada, te dimos todo, ¿y así nos lo pagas? Lo miré sin apartar la vista. No me lo dieron todo, me dieron condiciones, comparaciones, sermones sobre cómo nunca estaría a la altura. Todo lo que tengo lo construí mientras ustedes aseguraban que fracasaría. Me recosté en la silla, dejando que el peso de mis palabras se quedara flotando. Y ahora, por primera vez, están sentados en una mesa donde soy yo quien tiene las cartas. Eso no lo pueden borrar con reproches. Los ojos de mamá brillaban, pero su voz salió cortante. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Dinero? ¿Gratitud? ¿Quieres que te supliquemos? Negué despacio. No quiero dinero, no quiero súplicas. Lo que quiero es que dejen de fingir que no valgo nada. Diego soltó una carcajada amarga. Así que esto es venganza. Llegas con tus papeles y tus mapas, y ahora esperas que te veamos como a un rey. No. Respondí, no un rey, solo la persona a la que intentaron reducir durante toda su vida, y ahora ya no pueden. El golpe de esas palabras fue más fuerte de lo que había previsto. Incluso yo pude sentir como el silencio acumulado durante años se partía de golpe en esa sala. Reuní los documentos con calma, apilándolos de nuevo en la carpeta. No necesitas quererme ni aprobarme, pero tendrás que enfrentarme, porque, te guste o no, todas las decisiones sobre esta casa pasan ahora por mí. Me puse de pie y guardé la carpeta dentro de mi abrigo. Disfruten su cena, dije con serenidad, girándome hacia la puerta. La voz de mi madre me detuvo, temblorosa pero firme. Andrés, si haces esto, destruyes a esta familia. Me quedé quieto en el marco de la puerta, con la mano apoyada en la madera. No. Respondí en voz baja, lo único que hice fue dejar de permitir que esta familia me destruyera a mí. Con esas palabras me marché, dejándolos paralizados alrededor de la mesa. Los platos seguían intactos, pero el mapa aún ardía en sus miradas. Afuera, el aire nocturno era fresco y constante. Por primera vez en mi vida, alejarme no se sentía como derrota, se sentía como poder. Sabía, sin embargo, que aquello no terminaba allí. Mis padres no eran de rendirse, eran de reagruparse, conspirar y contraatacar. Y, como lo anticipé, al llegar a casa ya me esperaba un mensaje de voz de Diego. Su tono era bajo, contenido, pero cargado de un peso que jamás le había escuchado. Andrés, ¿no entiendes? Decía. Si sigues adelante, si de verdad lo haces, no solo te quedas con la casa, te quedas con todo. Y mamá jamás te lo perdonará. Hubo una pausa, un respiro entrecortado, y añadió. Aunque quizá, eso es justo lo que quieres. Apagué la pantalla del móvil, y por primera vez en años, la desaprobación de ellos no me causó miedo. Me sentía preparado para lo que viniera. El desenlace llegó más rápido de lo que había calculado. En apenas 2 semanas, el banco inició los trámites de ejecución hipotecaria por la segunda hipoteca. Mi abogado me mantenía informado a diario, pagos atrasados, notificaciones legales, plazos vencidos. Ya no era una amenaza abstracta. La casa se les escapaba de las manos. Diego fue el primero en buscarme. Una tarde apareció frente a mi oficina, impecablemente vestido con su traje de trabajo, aunque su rostro revelaba desgaste. Me pidió 5 minutos, así que salí a hablar con él. Andrés, dijo, con la voz tensa, tienes que detener esto. Mamá no puede dormir, la presión de papá está por las nubes. Se están desmoronando. Lo observé en silencio. No había arrogancia en su postura, solo desesperación. Tú sabías de la segunda hipoteca antes de que me lo contaran, ¿verdad? Pregunté. Él vaciló, pero no respondió. Su silencio fue suficiente. Entonces, ¿también eres parte de esto? Insistí en voz baja. Tragó saliva y finalmente asintió con un gesto. Sí, pero si sigues adelante, derrumbas todo lo que hemos tenido como familia. Negué lentamente. No, Diego, ellos lo derrumbaron cuando me mintieron. Yo solo me niego a cargar con los escombros. Pareció querer responder, pero al final bajó la mirada, murmuró algo como, te vas a arrepentir, y se alejó. Por primera vez, no lo seguí. Una semana más tarde, la casa salió a subasta. Mi empresa, mediante la sociedad con Jorge Almeida, presentó la oferta ganadora. No era personal, era negocio. Aunque todos los presentes entendieron el significado real, mis padres no asistieron. Pero al día siguiente, movido por la curiosidad, pasé en coche frente a la vivienda. El jardín estaba descuidado. Había cajas apiladas junto a la entrada y los mudanceros cargaban muebles hacia el camión. Mi madre estaba en la entrada, con los brazos cruzados y los labios apretados. Mi padre, a un lado, con los hombros caídos. Me detuve apenas un instante. Ella me vio y con una mezcla de furia y tristeza, se acercó hasta mi ventanilla. ¿Crees que ganaste? Escupió con rabia. Pero lo único que lograste fue quedarte sin familia, sin hogar, sin nada. La miré tranquilo. Construí mi propio hogar. Algún día formaré mi propia familia, y me aseguraré de que nunca vivan lo que ustedes me hicieron sentir. Sus ojos se abrieron un poco más, como si mis palabras hubieran golpeado donde no esperaba. No contestó, solo se giró y regresó a la casa, abrazando una caja contra el pecho como si en ella llevara el último vestigio de estabilidad. Mi padre tampoco habló, únicamente me dirigió una mirada larga y cansada antes de volver con los mudanceros. Arranqué despacio, viendo cómo la casa se hacía más pequeña en el retrovisor, y por primera vez,
ya no sentí que fuera suya. Era como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. En las semanas siguientes, el proyecto avanzó. El viejo vecindario comenzó su transformación, nuevas fachadas, lotes renovados, un futuro distinto tomando forma. El nombre de mi empresa aparecía en los contratos, en los artículos y en los titulares. Mis padres terminaron alquilando un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Diego volvió a vivir con ellos, aunque con el tiempo dejó de llamarme. No sé si por orgullo o por cansancio. Yo, en cambio, seguí construyendo y avanzando. Cada cliente nuevo, cada trato firmado, cada apretón de manos me recordaba que ya no era el muchacho invisible al extremo de la mesa. Ahora era el hombre que había recuperado su voz. La última vez que pasé frente a la vieja casa, ya no existía. Solo quedaba un terreno despejado y los andamios de lo que pronto se levantaría allí. Me detuve de nuevo, bajé del coche y permanecí un momento en silencio. Donde antes me habían hecho sentir inexistente, ahora había espacio. Espacio creado por mí. Espacio para lo nuevo. Respiré hondo. Solté el aire despacio y susurré para mí mismo. Dijeron que no sería nada sin ellos, pero mírame ahora.